Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a este tiempo en el que juntas aprendemos de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un nuevo tema, pero antes vamos a orar. Oremos. Señor bueno, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres guiándonos, tú eres ayudándonos, Señor, a crecer cada día en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas hablando a cada vida conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú tienes planeado mediante este estudio, Señor. Gracias te damos porque eres ayudándonos, eres guiándonos, eres dándonos las fuerzas, Señor, que necesitamos para seguir adelante siempre, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú haces. Tú conoces perfectamente, Señor, la vida de cada uno de los que están oyendo este mensaje y te ruego, Señor, que tú hables a sus corazones, Padre, conforme a lo que tú tienes pensado para cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestro tema para el día de hoy es liberadas del dominio del pecado. ¿Sí? Si es que estás batallando con algo o si es que llevas mucho tiempo tratando de dejar algún hábito o algo que está controlando tu vida, pues algo de eso vamos a hablar. Colosenses 2, 11 al 12 es nuestro pasaje en estudio para el día de hoy. Ya hemos dado lectura. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo vive una mujer liberada del dominio del pecado? ¿Cómo es que luce esta mujer? ¿Cómo luce su vida? ¿Cómo saber si tú y yo vivimos vidas en las que reflejamos que el pecado no tiene control sobre nosotras? Pues esta mujer, hablando de una mujer liberada del dominio del pecado, es consciente de la obra del Señor en ella. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo aquí está continuando la idea que comenzó anteriormente. Recordemos que estuvo hablando él sobre estar completos en Cristo. Y ahora está haciendo referencia a Cristo y dice, en Cristo, en él, también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Recordemos que en Colosas habían dos líneas de herejías, ¿no? Por hablar en un sentido muy general. Estaba la línea de los gentiles, los místicos que creían que Jesús era una emanación más de las muchas que Dios tenía para ellos, ¿no? En su idea. Y estaba la otra línea de la secta de los judíos que decían que Cristo no era suficiente y que era necesario guardar las prácticas judías sumadas a seguir a Cristo. Entonces era una distorsión también. En ambos casos había una distorsión y justamente por eso es que se habla de herejías. Entonces, cuando Pablo se refiere aquí y hace mención de la circuncisión, él está apuntando hacia ese tipo de amenaza, ¿no? Que los judíos estaban presentando ahora. El hecho de que era necesario circuncidarse, además de creer en Jesús. Tiene que ver con las prácticas en el Antiguo Testamento, que justamente vamos a ir viendo ahora. Génesis 17, 9 al 10 nos puede dar una idea de dónde nace esta idea de la circuncisión y en qué consiste. Dice, Génesis 17, 9 al 10, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Era algo que Dios había establecido desde antes, ¿no? Entonces los judíos se jactaban de ser descendientes de Abraham y de guardar justamente esta y más prácticas que se dan posteriormente, de guardar todas esas prácticas y así llamarse judíos, porque justamente Dios había establecido esto, que cualquier persona que formaba parte de la descendencia de Abraham tenía que circuncidarse y esta iba a ser una señal de que pertenecían a esa descendencia. Ahora en Génesis 17, 11 al 12 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces Dios había establecido cómo se iba a mostrar esta señal de identificarse con la descendencia de Abraham. El tema de la circuncisión. Y dice en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Esa era una muestra externa de identificarse justamente con esta descendencia. Ahora, Dios mismo había establecido las reglas y él había dicho cuándo debía hacerse esto, ¿no? Y él establece de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Es decir, al 8º día de nacido debía ser circuncidado. Y si nosotros vemos un poco de la ciencia en cuanto a qué sucede en el 8º día de nacido, pues el bebé tiene la facultad de coagular más rápido.
La sangre del bebé coagula más rápido, ¿no? Ahora, acá no había especificaciones, Dios no había dicho, miren, la medicina iba a ser así, no, simplemente lo estableció. Pero aquí podemos notar, hermanas, cómo es que Dios en su sabiduría establece cosas claras y de hecho Él no es ajeno, ¿no?, a lo que nosotros ahora sabemos por medio de la medicina, de la ciencia. Pero ese es un interesante detalle, su sangre coagula más rápido. Entonces Dios había establecido que se circuncide todo varón, que es de la descendencia de Abraham, en el 8º día de nacido. Ahora, cuando los judíos escuchaban esta palabra de la circuncisión, pues era muy familiar para ellos. Era fácil conectar con esto porque era una de las formas en cómo ellos se jactaban. Y ellos decían, pues esta es la señal de que yo pertenezco al pueblo que desciende o que es descendiente de Abraham, ¿no? Hablemos del pueblo de Israel. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí viene el problema, hermanas. Acá viene el punto de quiebre, que como Dios había establecido que desde Abraham, por su descendencia, se circuncide, con el paso del tiempo, o hasta desde un principio por el corazón pecaminoso del ser humano, se habían centrado tanto en la muestra externa de esa circuncisión y no se había comprendido el corazón de la circuncisión, ¿sí? Ellos habían llegado a un punto de circuncidarse e identificarse con la descendencia de Abraham, con el pueblo de Dios, porque era una manera de identificarse como el pueblo del Señor, pero al mismo tiempo vivir vidas llenas de pecado, vidas en desobediencia y de espaldas a Dios. Entonces, vemos cómo aquí el Señor aclara y dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El punto de la circuncisión era que justamente este era un símbolo, era una figura de algo más profundo, de algo interno, de algo más espiritual. En el sentido de qué, hermanas, que como ustedes saben, el tema de la circuncisión es el corte del prepucio, ¿no?, de todo varón, pero esta era una muestra de la necesidad de que el ser humano sea limpio. En el fondo, lo que el Señor buscaba era circuncidar el corazón del ser humano, limpiar el corazón del ser humano. Esa es la idea, esa es la figura, mostrar la necesidad de todo hombre, todo ser humano que nace en pecado y que al cortar el prepucio era una señal de que quedaba limpio, ¿no? Y ahora podía identificarse como parte del pueblo de Dios. Pero el sentido profundo y el sentido espiritual en todo esto era que un día vendría justamente Cristo para hacer esta limpieza y darnos un nuevo corazón y podamos así formar parte del pueblo del Señor. Pero los judíos, ¿no?, los israelitas en ese entonces, no comprendieron y hasta en adelante y hasta en el Nuevo Testamento podemos ver que no se comprendió y había mucha jactancia de creer que porque son descendientes de Abraham, pues son hijos de Dios, ¿no?, o forman parte del pueblo solo por descendencia. Pero la Biblia nos aclara que no es así. En el fondo, lo que esto representa es la urgencia del ser humano de ser limpiado por completo, limpiado su corazón. Miremos lo que dice Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La idea, ¿cuál era, hermana? Circuncidar el corazón del ser humano. De nada servía que alguien pueda cortarse el prepucio, ¿cierto? Un varón se corta el prepucio, dice, ya yo me circuncidé, formo parte del pueblo, si vive a espaldas de Dios, ¿no? Entonces, eso es el punto, hermanas, que las cosas que se pueden hacer de manera externa no salvan al ser humano. Y ese era el problema de estos falsos maestros, ¿no?, que enseñaban cosas erradas, que no es lo externo lo que te salva, no tienes que completar con obras humanas el hecho de ser o para alcanzar la salvación, porque en Cristo estamos completas, como lo hablamos anteriormente, y Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Colosenses 2:11, justamente que estamos estudiando, por eso dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, porque está hablando de la circuncisión del corazón, hermanas. Al echar de vosotros, y ahí está la semejanza, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa misma imagen de cortar el prepucio y tirarlo y sacarlo del cuerpo, justamente es esa misma imagen que está tomando, y aquí está diciendo, al echar de vosotros, no el prepucio, sino de manera figurativa, el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, quitar esa parte pecaminosa o quitar el poder del pecado sobre nosotros, que vamos a ir viéndolo en adelante.
Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la idea, hermanas, que en el momento en que se hace referencia a la circuncisión del corazón, es justamente quitarle el poder a todo aquello que nos puede dominar, que es el pecado en sí. Ahora, Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto aquí nos lleva, hermanas, a pensar y a reflexionar. Y decimos, muy bien, el Señor circuncidó nuestro corazón, ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotras, pero ¿por qué seguimos pecando? La pregunta, ¿no? No sé si para usted es así, hermana, pero es frustrante hallarte en pecado, ¿no? Y de pronto decir, le fallé al Señor, esto no es lo que quiere el Señor, pero le fallé, y otra vez correr, y tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, dice, ¿no? Que podemos correr confiadamente hasta el trono de la gracia ante el Señor y podemos derramar nuestros corazones. Pero esta realidad de seguir pecando a pesar de ser salvas es justamente porque el dominio del pecado fue anulado completamente. El pecado ya no tiene control ni dominio sobre nosotras. Sin embargo, seguimos siendo expuestas al pecado. ¿Y por qué? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, como acabamos de leer. Romanos 8:23 dice que nuestro mismo cuerpo, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanas, esto se llega a comprender claramente en la vida de Pablo. Pablo decía, yo me descubro haciendo lo que no quiero hacer. Eso estoy haciendo. ¿Por qué? ¿No? Y él mostraba en estos versículos en Romanos cómo es que funciona esta figura. Y justamente dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ojo ahí, hermanas, él dice lo que aborrezco, ¿no? Porque alguien que tiene al Señor en su vida no ama el pecado, sino lo rechaza. Romanos 7:19-20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vamos a seguir pecando, hermanas? Sí, pero no nos vamos a acomodar en el pecado, no vamos a disfrutar del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor mora en nosotras, ¿sí? Dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. El Señor mora en nosotras. Entonces ya no amamos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado como antes de conocer a Cristo, porque antes de conocerlo lo único que sabíamos hacer es pecar y pecar, pecar y pecar. Y de hecho, hermanas, cuando intentemos comunicar el mensaje de salvación a alguien, es correcto mostrarle su condición. Sin Cristo nada puede hacer, sin Cristo no puede cambiar nada. Alguien puede decir, no, sí, pero alguien ha dejado las drogas, alguien ha dejado algún vicio. Sí, va a dejar un vicio, pero se va a meter en otro. ¿Por qué? Porque sin Cristo lo único que sabemos hacer es pecar y pecar. No hay otra opción. Sin embargo, en la vida del creyente eso cambia, porque ya no está controlado por el pecado, sino que ahora el Señor vive en él, vive en ella. Entonces, lo primero, hermanas, aquí que hemos visto que una mujer liberada del dominio del pecado es consciente en todo tiempo de la obra de Cristo en ella. La obra de que Cristo circuncidó su corazón. Cristo quitó el poder, el dominio que tenía el pecado sobre la vida de su hija, ¿no? Ahora que estamos hablando entre mujeres. Ahora vamos a ir un poco detallando todo este tema en los siguientes versículos. Entonces, primero, vimos que una mujer liberada del dominio del pecado es consciente de la obra del Señor en ella. Lo segundo es que esta mujer es consciente de que en Cristo ha muerto al pecado. Y ahí vamos a ahondar todo lo que he estado mencionando anteriormente. Colosenses 2:12a, la primera parte. Pablo continúa con su idea. Termina el versículo 11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y ahora el 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Sepultados con él en el bautismo. Ahora, cuando viene esto a nuestra mente, el tema del bautismo, tal vez es algo familiar, porque vemos en la iglesia, ¿cierto?, cómo se desarrolla, cómo se da el tema del bautismo. Hay dos maneras en que podemos referirnos al bautismo, ¿no? Una manera interna y una manera externa, por así decirlo, por simplificarlo. La manera externa es lo que vemos en la iglesia, ¿no? Pero ese bautismo no salva, ese bautismo no cambia corazones, no transforma vidas, sino que ese bautismo externo es el resultado de un bautismo interno.
¿sí? Un bautismo interno. ¿Y cuándo es que se da el bautismo interno? En el momento de la conversión, mis hermanas. Vamos a leer 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento en que sucede la conversión, mis hermanas, usted recibe a Cristo en su vida, se suele expresar de esta manera. En ese momento usted es bautizado por el Espíritu Santo, que quiere decir que el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y por eso es que decimos, usted no está más sola, usted ya no está batallando sola. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en usted. Si usted es cristiana, el Espíritu Santo mora en usted. El Señor mora en usted. Ahora, justamente lo que expresaba este bautismo del Espíritu Santo, es decir, si una persona recibió al Señor, una persona rindió su vida al Señor y ahora tiene el Espíritu Santo morando en su vida, pues esta persona lo que va a hacer es vivir en obediencia, vivir de tal manera que todo lo que hace va a buscar, en todo lo que hace va a buscar agradar al Señor. Y uno de esos pasos y uno de los más importantes es el tema del bautismo, justamente esta muestra externa de algo que pasó de manera interna, de lo que sucedió en su vida. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta mujer que vive con este concepto correcto de que ha sido liberada del dominio del pecado, entiende que ha muerto en Cristo, mis hermanas. En el momento en que Cristo murió, pues esta persona también murió. En el momento hablamos en la conversión de una persona cristiana y hablamos en un sentido espiritual, ¿sí? Colosenses 3:3 justamente que hemos leído dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto al pecado, mis hermanas. Habéis muerto al pecado. Esa es la idea. Entonces, cuando aquí Pablo está mencionando y dice, sepultados con él en el bautismo, él justamente está expresando esta idea. Y él lo que quiere comunicar aquí es a los colosenses principalmente, ¿no? Que no deben hacer caso a esas sectas, a esas ideas equivocadas de los judíos, ni a los gentiles, porque habló anteriormente, ¿no? Y lo hemos estado desarrollando. Pero ahora en este punto en exclusivo está atacando esta idea equivocada de que Cristo no es suficiente y de que se tiene que practicar todas lo que tradicionalmente se hacía en los judíos, entonces para que así se obtenga la salvación. Y eso era un error. Entonces él estaba tratando de corregir, en efecto, esta idea equivocada. Y ahora está diciendo, ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanas, en el momento de la conversión, nuestra vida queda unida a Cristo. Y es bonito cuando dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 6:2-4 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque, dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotras nos identificamos con Cristo en su muerte, mis hermanas. Nos identificamos con Cristo en su muerte. Por eso cobra sentido lo que Pablo dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú estás batallando con algo, puede que una de las cosas que no tal vez has desarrollado de manera clara en tu comprensión de la vida cristiana es que que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Antes de ser cristiana, no había opción. Era entre pecar y pecar. Pero ahora que somos cristianas, sí tenemos opción y podemos decirle no al pecado, algo que no podíamos hacer antes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu en nuestras vidas, al Espíritu Santo en nuestras vidas y tú puedes decirle que no. Pero el gran problema muchas veces es que tratamos de batallar solas, tratamos de hacerlo a nuestra manera, tratamos de no entender o dejar de lado este versículo, de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la idea es esa, hermana, que tú batalles, que tú pelees por agradarle al Señor. Hablemos de batallar con el pecado. Si tú, por ejemplo, dices, pero yo no estoy batallando con nada, pero si te resientes con facilidad,
hay un problema de orgullo en tu corazón y eso te está controlando. Si eres de las que está ansiosa, se angustia y vive topada de nervios, hay un problema ahí de comprensión de quién es el Señor. Y cuando uno desconfía del Señor, no está confiando en sus promesas y no está confiando en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, no estamos guardando lo que Él nos dejó en su palabra, sino lo escuchamos y lo dejamos ir. Y hay un problema ahí. Entonces, no se trata de negar y darnos como las fuertes, como que sí, yo puedo controlar esto y no es tan grave. No, hermanas. Justamente el tema de la santificación, el tema de crecer hacia la imagen de Cristo y ser como Cristo, es un proceso en el que tenemos que identificar qué áreas de nuestras vidas están débiles y en las que no tenemos control y esas áreas justamente rendirlas al Señor, recordando y teniendo en mente, hermanas, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotras. No podemos decir, ay, sí, es que soy pecadora, por eso soy así. No, el dominio del pecado fue anulado, ya no nos controla, hermanas. Entonces, si en un momento pecamos, lo hacemos por desobediencia, no porque no tengamos la capacidad de ponerle un alto al pecado. ¿Sí? Romanos 6 al 7, justamente en la traducción lenguaje actual, dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Hermana, el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotras. Qué excelente, hermana. Entonces, puedes decir, entonces yo puedo dejar el resentimiento. Sí, puedes dejar el resentimiento. Entonces yo puedo dejar de ser criticona. Sí. Puedo dejar de ser quejumbrosa, ¿no? Que todo me quejo, de todo critico o de todo me frustro. No sé lo que tú experimentes o de repente tienes problemas con la ira y reniegas y no tienes control, no tienes paciencia. Si hay algo en tu vida que te está controlando, entonces es un área que tienes que prestarle atención, ¿sí? Porque debes recordar que el pecado ya no tiene control sobre tu vida. Y eso significa que tú puedes vencer eso que está controlando tu vida, algún hábito, algo en tu diario vivir. Como mujeres liberadas del dominio del pecado, debemos vivir conscientes, hermanas, de que hemos muerto juntamente con Cristo. Ya no debemos vivir en nuestra voluntad, en nuestro pecado. Ya no. Y justamente ese proceso de santificación es ir rindiendo nuestra vida al Señor y dejando esa antigua manera de vivir, ¿no? Ya no vivir así, sino vivir cada vez de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos, tener el carácter de Cristo. Lo tercero es que una mujer liberada del dominio del pecado es una mujer que es consciente de que en Cristo ha nacido de nuevo. Hablamos de que hemos muerto en Cristo, pero no quedó ahí. Hemos muerto al pecado en Cristo, sí es cierto. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotras, ya no somos títeres del pecado, ¿sí? Ya no. Pero no nos quedamos en la muerte, sino que así como Cristo resucitó y justamente esa identidad que tenemos con Cristo, esa unión que tenemos con Cristo hace que nosotros, justamente en esta figura, hayamos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él. Colosenses 2:12b dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, hermanas, no se trata solamente de decir, yo un día levanté mi mano en la iglesia, bueno, esperé que se acaben mis problemas, pensé ya no sufrir. No, si es que esa ha sido la motivación por la que tú aparentemente rendiste tu vida al Señor, pues no entendiste el Evangelio. Y es posible que no conozcas realmente al Señor, porque la idea de la conversión es que justamente, y entre otras cosas, el tema de la justificación y otros temas y otros aspectos que tal vez en alguna otra oportunidad se va a tratar, pero en el momento de la conversión no es algo superficial, hermana, no es algo que se dio de manera muy emocional, en un momento que tú levantaste tu mano y tal vez lloraste y ya, no. Es algo que trasciende, hermana, porque en ese momento tú, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes vida eterna. Hermana, es necesario que comprendamos que hemos muerto en Cristo, pero hemos nacido también, hemos resucitado. Hemos nacido de nuevo. Efesios 2:4-6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la salvación, mis hermanas, este tema de la conversión y el ser salvas por Cristo, esto implica morir al pecado y resucitar para vivir para la gloria de Dios. En la salvación, hermanas, nos identificamos en la muerte con Cristo y en su resurrección también. Romanos 6, 4 al 5 dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida, la esperanza que hay en nosotros, ¿no? No podemos entonces vivir o llevar vidas dominadas por el pecado, porque eso es algo característico de alguien que no tiene a Cristo, alguien que no ha nacido de nuevo, que está muerto espiritualmente, que el pecado tiene control sobre su vida. Pero en el creyente no es así, no debe ser así. Una cosa es batallar en el día a día por querer agradar al Señor y otra cosa muy diferente es vivir enraizados en un pecado, vivir controlados y dominados por un pecado. Eso es una cosa totalmente diferente. Ahora, 2 Corintios 5:17 justamente nos recuerda esta gran verdad, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, alguien se debe saber el texto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un texto conocido y a veces se suele usar en un contexto de decir, bueno, si has tenido una experiencia mala, pues las cosas viejas pasaron, ¿no? Si algo pasó hace un año, hace 2 años, por ejemplo, dicen, las cosas viejas pasaron. Pero no es esa. No es la interpretación correcta de este versículo, porque el contexto es un contexto de salvación. Lo que aquí está diciendo es, como la NTV más o menos nos da una idea, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es la idea, hermana. El día que tú recibiste al Señor, una nueva vida comenzó. Naciste espiritualmente. Naciste de nuevo. Y como naciste de nuevo, tú no puedes vivir como vivías antes. Tú no puedes vivir esclava a los pecados que antes te esclavizaban. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Y ahora las reglas y la forma y la cultura en la que tú y yo debemos crecer y avanzar en nuestras vidas es en la cultura diseñada por la Biblia. No en la cultura que aprendiste de tus padres, no en la cultura en la que te formaste antes y decir, no, es que mi mamá era así, por eso yo soy así. O es que mi papá era así, por eso yo soy así. No, ahora somos nuevas criaturas. Y vivimos de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Entonces, Él nos ha establecido cómo es que debemos vivir. Con amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Lo que implica el fruto del Espíritu. Y eso debe reflejarse en nuestras vidas. ¿Sí? Eso debe reflejarse en nuestra vida. De tal forma que todo lo que nosotras somos es evidencia, o todo lo que hacemos es evidencia de que no estamos bajo el yugo y bajo el control de un pecado, sino que ahora en Cristo podemos avanzar, podemos crecer en libertad, porque Él nos hizo libres. No para vivir en libertinaje, sino para vivir de tal forma que todo lo que hagamos le agrade al Señor. Hermana, si tú estás batallando con algo en tu vida, corre al Señor. Ríndele eso, no lo niegues, no digas, bueno, todo el mundo lo hace. No, sino si te das cuenta que hay algo en tu vida que no está de acuerdo a lo que el Señor quiere que tú vivas, ríndeselo al Señor, que Él será ayudándote, Él será guiándote. Hoy vimos entonces, hermanas, liberadas del dominio del pecado. Colosenses 2, 11 al 12, respondimos a la pregunta, ¿cómo vive una mujer liberada del dominio del pecado? Esta mujer vive siendo consciente de la obra de Cristo en ella, siendo consciente de que en Cristo ha muerto al pecado y siendo consciente de que en Cristo ha nacido de nuevo. Mi amada hermana, nunca es tarde, ¿sí?, para correr al Señor. Si es que hay algo en tu vida que no se ajusta a lo que Dios quiere, no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo te va en la universidad, si eres una señorita, no sé cómo va tu corazón, tal vez es que no tienes pareja, no te has casado, o tal vez eres una mujer mayor que tiene hijos, nietos, bisnietos, no lo sé. En cualquiera de nuestras etapas, mis hermanas, en cualquier etapa, la Biblia nos establece, el Señor a través de su palabra nos establece cómo es que debemos vivir cada etapa de nuestra vida. Entonces, el Señor nos ayude, hermanas, a vivir de tal forma que lo que hacemos y cómo vivimos refleje que hemos nacido de nuevo y que ya no estamos bajo el dominio de ningún pecado.
Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Vamos a orar. Señor bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres, Señor, teniendo el control de todo. Tú sabes lo que está viviendo cada una de mis hermanas, Señor. Sabes, Señor, con qué están batallando, con qué están luchando, Señor. Te ruego que tú las ayudes, que les des las fuerzas que ellas necesitan, Dios bueno, para dejar hábitos, para dejar cosas, Señor, tal vez en su carácter, rendirlo a ti, Señor, conforme a lo que tú quieres que ellas vivan. Que no digan, así soy, es que no voy a cambiar, es que me tienen que tener paciencia. No, sino que haya un corazón dispuesto a decir, este es mi error, este es el pecado y voy a batallar con esto para cada vez reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Te ruego, Señor, que tú seas obrando, ayudando conforme a tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.